nos vale el hacer buenos partidos, es ser atrevidos, el ir a por el rival, salir con dos puntas al frente y en ese sentido pues plantarle cara a los tres equipos a los que nos hemos enfrentado, pues muchos de ellos pues generando más situaciones cerca de área de ellos que en la nuestra. Entonces cada error que cometemos lo pagamos caro. Creo que, si mal no voy, hemos encajado 5 goles en 5 tiros a puerta. 5 balones que han ido entre los 3 palos, máxima efectividad 100% del equipo rival. Esto no puede durar siempre. Esto hay que girarlo en ese sentido, pues para nuestro beneficio y mejorar las dos áreas. Nosotros en su área llegamos con insistencia y tenemos que, en ese sentido, sacar más partido de las situaciones que podemos generar cerca de área y en el área. Y luego, pues en nuestra área tenemos que ser contundentes, no podemos perder el balón en inicio, es la segunda semana consecutiva, en un inicio nos roban un balón y acaba en gol. Entonces, en ese sentido, tenemos que dar un paso al frente y tenemos que mejorar en esos porcentajes. Sí que es cierto que son muy pocos los errores que cometemos, pero los estamos pagando como nunca había visto, ¿no? Esa efectividad rival de 5 tiros entre los 3 palos, 100%, es una cosa que hay que girar rápido. A trabajar, partido que se puso cuesta arriba con el gol de ellos, aún así el equipo demostró personalidad. Sí que en ciertos momentos el Atlético de Madrid pues tiene muchísimo talento, es un equipo muy, muy potente y que si no vas con cabeza pues te pueden bailar. Entonces el equipo tuvo fe y otro error en la segunda parte nos condena a tener que remontar con 10. Lo consigues y al minuto, a los 2 minutos, pues te empatan de un tiro de 40 metros por la escuadra y cuando había remontado ese partido con 10. Entonces el equipo me demuestra esa personalidad que va por los partidos desde el principio, ya no solamente cuando va perdiendo, sino que desde el principio fuimos a por ello con los 2 puntas, a intentar dentro de nuestras virtudes pues poder intentar incomodarles a ellos con las dudas que pudiesen tener con situaciones hacia Alisson y hacia Marc, y luego pues ese gol que meten, pues la verdad que te duele, ¿no? Es prácticamente a veces pues piensas que no te lo crees, que cómo sucede eso, porque remontas con 10, vas a ir a por el partido, queríamos ir a ganarlo y en la siguiente jugada un tiro aislado pues le da la victoria al Atlético de Madrid. A partir de ahí pues intentamos, pero ellos, con los jóvenes que son, tuvieron experiencia, pararon el partido 2 o 3 acciones, muchos minutos, y no hubo con la continuidad que hubiésemos querido hasta el final, pero bueno, el equipo felicita a los futbolistas siempre por el trabajo que hacen, por la personalidad que muestran y animarles a que sigan trabajando, que esto va a cambiar rápido. No es normal que el Langreo a día de hoy con los 3 partidos que hemos desarrollado esté con 0 puntos. Pero el equipo circula bien la pelota, mueve bien, domina, pero yo lo que noté es que le falta finalizar, tirar. Y luego, por otra parte, en la segunda parte, que se ha sido todavía mucho más claro, ¿cómo valoras los 2 cambios que hiciste? Los 2 primeros cambios que sí que le dieron otra aire al equipo, ¿no? Sí, entraron muy bien, pero viene pasando en los últimos partidos también. Tenemos una plantilla muy compensada con futbolistas que yo se lo decía al inicio, que es difícil para un entrenador poder decidirse solamente por 11 cuando los 23 están trabajando increíble. Entonces te decides por un 11 para poder ganarle al rival y luego pues también plantear la segunda parte siendo consciente de los futbolistas que tienes en el banquillo, y hasta ahora están reaccionando muy bien. Todos los participantes de segundas partes lo están haciendo al dedillo, todo lo que les pides lo hacen, y si quieres girar algo o mover algo en el partido lo estamos consiguiendo entre comillas, ¿no? Porque sí que es buena participación de ellos y del equipo, pero no al final es efectivo porque estamos perdiendo. Entonces felicitarles, sí, a los 3 cambios. Leto ya, el pobre, pues entró al final prácticamente por la lesión de Adrián Llano, que ya nos pedía el cambio hacía 20 minutos, pero en ese sentido pues tuvo que aguantar por las situaciones que se presentaban en el partido. Cristian entró muy bien, que se equilibró, fue a atacar al lateral siempre que pudo, filtró balones adentro, estuvo bien
Y luego pues Jorge demostró la calidad que tiene entre líneas y moviéndose y demás, pues al final tuvimos que quedar con 10 y quedamos con él y con Jordi Marenella ya en el medio campo, con Alisson por la izquierda, con Cristian por la derecha y un equipo eminentemente ofensivo, ¿no? Pero si hubiesen entrado los otros compañeros seguramente que lo hubiesen hecho igual de bien. Para terminar por mi parte, quería preguntarte, ya se puede hacer el mister de Atlético, por el árbitro, porque bueno, parecía que dejaba jugar, pero dejaba jugar demasiado, hubo varias manos, sobre todo una muy clara en la primera parte del área de ellos. No sé si eso podía haber cambiado el partido. No, el árbitro puede acertar o puede equivocarse. En ese sentido, él toma decisiones. Aquí estamos todos para tomar decisiones en este deporte. Los futbolistas las toman dentro del campo, el árbitro en ese sentido pues también toma muchas a lo largo de un encuentro. Es muy difícil arbitrar un partido y los entrenadores pues estamos también pues para tomar decisiones y dirigir. Entonces puedes acertar o puedes equivocarte, pero estoy convencido de que el hombre lo habrá hecho lo mejor posible. Luego ya que te guste más o menos su actuación es otra cosa, eso evidentemente.